Nuevo Tiempo Argentina se encuentra frente al edificio de tribunales donde sesiona la Corte Suprema de la Nación. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. En este lugar y durante 4 jornadas se realizarán las audiencias públicas en relación a la educación religiosa obligatoria en la provincia de Salta, que lógicamente discrimina a aquellos que no profesan esa religión. En este lugar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como institución religiosa y educativa, expondrá su posición entre los más de 50 grupos y organizaciones que darán su posición frente a las enseñanzas religiosas obligatorias en las escuelas públicas de nuestro país. En la provincia de Salta han ocurrido situaciones muy lamentables debido a que enseñando religión confesional católica basado en la ley educativa de Salta, chicos pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, tienen que retirarse del aula porque los padres han tomado la decisión de que los chicos no tomen la materia de religión católica, porque en la práctica es religión católica, ¿no es cierto? Aunque la ley también establece que otras denominaciones pueden ser profesores de religión, pero siempre los contenidos los pone la religión y el profesor lo pone la religión. Es decir, esto está creando una situación que nos ha hecho volver a la Edad Media, ¿no? Donde se usaba el poder del Estado para inculcar religión frente a la decadencia de las religiones que por sí mismas no pueden lograr esto y recurren al poder del Estado para lograr lo que no logran por el propio evangelio que predican. Entonces, en la práctica, el gran problema de la libertad religiosa es la discriminación a los que reciben los chicos que no pertenecen a la religión católica porque tienen que salir del aula. Inclusive, si saliendo del aula fueran con un profesor bautista, porque es bautista el chico, por un profesor adventista, porque lo es, estaría el profesor con 2 alumnos en otro lugar del colegio, mientras que el 99% de sus amigos, de sus compañeritos, están en el aula. Eso en la práctica genera una discriminación, genera como que el chico psicológicamente se siente totalmente desplazado de su grupo de amigos y automáticamente viene el bullying. El bullying existe. Entonces, nosotros como adventistas tenemos que estar en contra de la enseñanza de la religión porque sabemos que cuando las religiones utilizan el poder del Estado siempre terminan leyendo la mano, por decirlo de una manera normal o popular. Es decir, se comienza diciendo hay que enseñar valores y se termina enseñando tu religión a través de la imposición del Estado, cuando la religión, Cristo dijo claramente, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no mezclen las cosas, porque siempre termina mal. Si no, fíjense lo que pasa en muchos países musulmanes, donde hay teocracia y donde te imponen la religión musulmana por ley, y vos viste los problemas que hay con las otras religiones minoritarias. Y ya pasó eso en la Edad Media con la Iglesia Católica. ¿Para qué le vamos a dar a la Iglesia Católica esta posibilidad que sabemos que va a terminar mal? Entonces, creo que está involucrado muchísimo el tema de la libertad religiosa y tenemos que hablar y defender. La religión se enseña en el hogar, la religión la enseña a la familia, la enseña a tu parroquia, a tu iglesia, pero no el Estado, que es el padre de todos para que todos se lleven bien. El Estado no puede ponerse del lado de un grupo y dejar de lado otro, ¿no es cierto? Inclusive ponerse del lado de los religiosos y en contra de los ateos. No corresponde, el Estado tiene que velar por la armonía de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué esto sería posible en una escuela confesional y no en una escuela pública? Mirá, hay una gran diferencia. Vos en una elegís, en la otra te lo imponen. Una cosa es tener religión en el horario escolar obligatorio, que el Estado te obliga, a todos los chicos, y otra cosa es que yo, como religioso, pentecostal, evangélico, musulmán, budista, yo elijo para mis hijos una educación religiosa con todas las demás materias que el Estado exige para graduarse en ciertos niveles académicos. Es decir, yo creo que es muy importante la libertad. Hay derechos universales que
asisten al derecho que los padres elijan la religión de sus hijos. Entonces, cuando la escuela pública se mete en este tema, viola la elección que tienen los padres. Entonces, yo creo que toda persona que quiere enseñar religión y no tiene plata para pagar una cuota de educación privada, tiene la parroquia, tiene la iglesia, tiene la mezquita, tiene la sinagoga. Ahí es gratis la educación. Y normalmente se ejerce 2 veces por semana. Vos simplemente 2 veces por semana le das al chico 5 horas de clases los fines de semana y tenés la misma cantidad de horas que le quiere dar el Estado en Salta a los chicos en religión católica. O sea, se puede elegir gratis, recibir la misma educación, pero vos la elegís. Eso es libertad. Surgió esta posición de la Iglesia, que hoy la expresamos aquí en Amigos de la Corte, en la Corte Suprema, a raíz de que en la provincia de Salta se implementó la enseñanza de religión, o sea, enseñanza religiosa en las escuelas de gestión pública, que no es la gestión privada. Lógicamente se entiende que cuando hablamos de la gestión privada hay un compromiso, hay una adhesión, pero en este caso no. La gestión pública debe presidir precisamente lo que es la neutralidad, y nadie puede obligar a nadie, ¿no es cierto?, a recibir una educación que no es la que es elegida. Y nosotros centramos hoy la posición de la Iglesia Adventista porque la trascendencia que tiene este caso para todo el país, es para todo el país. Creo que se está esperando, y muchas provincias están esperando, la resolución de la Corte para que en el futuro, quizás mediato o inmediato, en todas las provincias se comience a implementar la educación religiosa en las escuelas de gestión pública. Y esto sin duda nos va a terminar afectando de manera indirecta a todos porque no en todas las ciudades o en todos los pueblos tenemos una institución o una escuela adventista donde los chicos se pueden formar y pueden recibir allí su educación. No es así, tenemos hermanos en todo el país, entonces nosotros como iglesia no podíamos quedarnos callados y con los brazos cruzados ante esta situación, porque esto sería la vulneración de los derechos, ante todo, lógicamente, de la libertad de conciencia, que se termina, lógicamente, la libertad de conciencia que se plasma en la libertad, afectando la libertad religiosa de nuestros hermanos. Entonces, es esa la posición de la Iglesia. Dejamos en manos de Dios, Dios sabrá cómo va a terminar esto. Juan también seguro les va a explicar la parte final, cómo va a ser todo. Estamos iniciando, hoy se inició esta etapa de audiencias públicas para tener una resolución final a fines de agosto. Pero bueno, tenemos la esperanza, ante todo, de que nuestra posición haya sido escuchada. En algún momento en el que estaba exponiendo, veía como el presidente de la Corte iba anotando algunas expresiones que las hemos plasmado en el mensaje que lo traté de transmitir, pero que es la posición de la Iglesia. Sí, los hermanos deben saber que hoy la Iglesia no es indiferente a esto, y vamos a defender los derechos religiosos de todos, porque para eso estamos, no tan solo para nosotros, sino para otros, como hoy expresaba también, para otras personas que no son miembros. O sea, esa es la función de lo que es la libertad religiosa. Como centro vinimos a pedir la inconstitucionalidad de la ley de educación religiosa en Salta, de la ley de educación que prevé la educación religiosa en las escuelas públicas en Salta, y básicamente nos basamos en 3 argumentos. El primero es que la laicidad de la educación equivale a la laicidad del Estado, y nosotros pensamos que Argentina es un Estado laico, debe ser un Estado laico y no confesional. La Argentina no tiene una religión oficial, no tiene una iglesia de Estado. Entonces, si es un Estado laico, su educación tiene que ser también laica, ¿no? Si no, ahí tendremos un problema de coherencia. El segundo argumento es: Argentina adhirió a tratados internacionales que son parte de nuestra ley, que como Estado los tenemos que respetar. Ahora, estos tratados internacionales dicen que existe derecho a la educación religiosa, pero no que el Estado tiene que dar esa educación religiosa. Entonces, nuestro segundo argumento es:
podemos cumplir con esos pactos sin necesidad de violar la laicidad del Estado. El tercer argumento es que si el Estado decide brindar en las escuelas públicas de educación religiosa, finalmente lo que se hace es violar la libertad religiosa de los niños y de sus familias. Y esto porque se fuerza, en primer lugar, a elegir si uno quiere o no, que ya es un problema, o a recibir educación religiosa en contra de la propia voluntad. Y lo que sí dejamos en claro es que para nosotros la educación religiosa es muy importante y que creemos que incluso los alumnos en las escuelas públicas tienen derecho a expresar su religión. Lo que ocurre es que el Estado no puede imponer una o más religiones particulares y que en todo caso la educación religiosa tiene que realizarse, pero a través de la familia, a través de la iglesia y a través de las escuelas confesionales. Bueno, la importancia en particular de esta audiencia pública ha sido escuchar distintas visiones sobre un caso particular. Se analiza en este caso una situación de un grupo de padres frente a una normativa en la provincia de Salta. Si bien es un caso particular, lo que la justicia decida va a afectar a un montón de personas. Entonces distintos grupos de asociaciones y agrupaciones han pedido participar en calidad de amigos del tribunal. Tal ha sido el interés que mostraron, tal la diversidad, que la Corte decidió aceptar la figura del amigo del tribunal, técnicamente amicus curiae, para que se venga a exponer desde distintas ópticas, desde distintas realidades, cómo lo que la justicia decida puede impactar en distintos grupos de nuestra sociedad. Es decir, si bien va a haber una solución particular a un caso, esa solución va a decidir si una norma es constitucional o no. Y eso va a impactar en distintas realidades. Bueno, las personas que expusieron hoy en calidad de amigos del tribunal vinieron a exponer esas realidades concretas. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante? Bien, de ahora en adelante están pactadas el día de mañana, jueves 17, está pactada una audiencia idéntica a la de hoy. También va a haber el día de mañana 18 exposiciones como las que hubo hoy, representando estas distintas visiones. Queda una tercera audiencia que se va a realizar el día 30 también para escuchar amigos del tribunal. Hay más de 50 inscriptos, entonces se ha dividido en 3 audiencias. Y el día 31 se hace la audiencia de alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es la oportunidad que tienen ya las partes y los terceros voluntarios de hacer su conclusión, su cierre, su última petición oral al tribunal antes de que se responda. Esa audiencia se va a realizar el día 31 de agosto y los amigos del tribunal van a poder venir y asistir solo en calidad de oyentes en esa oportunidad. Luego de que se celebre esa audiencia, la causa pasa a lo que se llama conclusión para definitiva, que se cierra la etapa de escuchar a las partes, se cierra la etapa probatoria, que hace tiempo ya está cerrada, pero se hace la conclusión de esa etapa probatoria, y los jueces pasan a deliberar la sentencia. El plazo para dictar sentencia, la Corte normalmente certifica cuál es el plazo y es muy disímil según el caso, porque puede ir entre los 30 días a los 80 días y la variedad entre un plazo y otro está centrada más que nada en la cantidad de argumentos que tienen que escuchar. Y en este caso en particular se han escuchado muchos, así que yo creo que se va a dilatar un poco la resolución.